Bueno, pues estamos casi ya Sí, bueno, empezando. compañeros, sean todos bienvenidos a esta majestuosa conferencia llamada Especies Endémicas de la República Dominicana. Tenemos al conferencista Domingo Rodríguez, una breve reseña biográfica del ingeniero Domingo Rodríguez, se las detallaré más adelante. Domingo Rodríguez es ingeniero agrónomo egresado del Instituto Politécnico Loyola, magíster en gestión ambiental de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, profesor de recursos naturales y energéticos, ciencia ambiental y educación, salud y medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, profesor de la Cátedra de Ciencia Ambiental de la Escuela de Graduados de la Pontificia Madre Maestra. Miembro fundador y presidente en 5 ocasiones de la Sociedad Ecológica del Cibao, consultor privado de estudios y evaluación de impacto ambiental, manejo de cuencas hidrográficas, jardinería y paisajismo. Presidente de Natura, CEPORA, empresa de servicios agrícolas, forestales, paisajísticos y establecimientos de áreas verdes. El mayor orgullo del ingeniero Domingo Rodríguez es haber contribuido con el desarrollo de hacer conciencia ecológica para que las futuras generaciones puedan disfrutar de un ambiente donde aún se puede escuchar el canto de las aves y el horizonte se confunda con los sueños de un porvenir, en conciliación y armonía del ser humano con la naturaleza. Algunos reconocimientos que ha recibido el ingeniero Domingo Rodríguez, que ha sido nominado al Premio El Dorado como productor del programa de radio Música Ecológica y Folklore en el renglón de Programa Cultural 1985. Protector de la naturaleza, distinción otorgada por el Instituto Dominicano de Bioconservación. Reconocimiento al mérito del Club de Leones de la República Dominicana. Miembro meritorio de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI. Miembro meritorio del personal técnico de la Secretaría de Agricultura Regional Norte y honor del mérito Cooperativa San Miguel, Santiago. Sin más que agregar, lo dejo con el ingeniero Domingo Rodríguez, que les estará presentando diversos conceptos acerca del endemismo en la República Dominicana. Disfrútenlo. Bien, muchas gracias a todos los que se han conectado con nosotros en esta tarde que ahorita se hará de noche también. Vamos a hablar de varios temas, pero básicamente y fundamentalmente vamos a hablar de las especies endémicas de la República Dominicana, una especie de introito de lo que es una especie, de cuáles son las características de las especies, qué es un espécimen, ¿verdad? Y para eso entonces estoy esperando, Michelle, las diapositivas para que comiencen a aparecer. ¿Ya están listas? Un momento, Domingo, por favor. Sí, cómo no. Y sobre todo, hablar de la República Dominicana, de lo que es nuestro país, de la cantidad de especies que nosotros tenemos. La República Dominicana tiene en la actualidad más de 6.000 tipos de plantas diferentes, más de 6.000, un poco más de 6.000, en un pequeño territorio de apenas 48.000 kilómetros cuadrados. Para que tengamos una idea de la biodiversidad de la República Dominicana, el territorio continental de los Estados Unidos, que tiene 8.5 millones de kilómetros cuadrados, apenas tiene 21.000 especies. Nosotros en 48.000 kilómetros, o sea, en 60 veces menos que Estados Unidos, tenemos más de 6.000 tipos de especies. Especies de todo tipo, especies de todas las categorías. Pero también la República Dominicana tiene
los rangos altitudinales más altos de las Antillas o de más importantes, rangos que van desde los 240 metros bajo el nivel del mar a prácticamente 3.175 metros sobre el nivel del mar. Es decir, tenemos un rango extraordinario de más de 3.000 metros de diferencia. Los rangos térmicos también es importante reseñarlos, como es el caso de la temperatura que tenemos nosotros en algunos lugares, como el caso de Oviedo. En Oviedo la temperatura puede subir a 42 grados centígrados. Sin embargo, en el Valle de Bao la temperatura ha descendido a 10 grados bajo cero. Estamos hablando de más de 50 grados de temperatura en un rango extraordinario. Tenemos un sistema orográfico también único, con 3 cordilleras, 2 sierras importantes, lo que nos da a nosotros una característica extraordinaria. Estas cordilleras, la cordillera central, la septentrional y la oriental, están colocadas igual que la sierra de Bauruco y la sierra de Neiva, están colocadas de forma tal que parecen un pentagrama musical. Por ahí llegan los vientos alisios por el nordeste y se van dispersando y van llegando a todo el territorio nacional y van dándole forma y ocurrencia a 9 zonas de vida totalmente diferentes. Nosotros tenemos en la República Dominicana zonas de vida de monte espinoso, una zona totalmente seca, una zona increíblemente seca y que no tiene árboles, por eso se llama monte, porque no tiene árboles. Para que fuera árbol tendría que ser bosque espinoso, pero como no hay árboles, entonces se denomina monte espinoso. Además de eso, tenemos el bosque seco, el bosque húmedo, el bosque muy húmedo, el bosque pluvial y una cantidad de elementos como el bosque pluvial montano, el bosque muy húmedo montano y todas esas características. Ciertamente la República Dominicana nos ofrece una perspectiva digna de ser visitada y de ser admirada por cientistas, por científicos que nos llegan de todas partes del mundo para conocer esta increíble característica que tiene nuestra República Dominicana. Eso ha dado como resultado entonces que nosotros tengamos una biodiversidad sumamente importante, la tercera en el mundo prácticamente. Nosotros tenemos el 36% de esas 6.000 y algo de especies que tenemos en la República Dominicana son endémicas, es decir, son únicas de la República Dominicana. Por eso, primero, antes de nosotros hablar de las especies endémicas, hablaremos un poquito de cuáles son esas características, pero antes que nada, vamos a mencionar lo que es una especie. ¿Qué es una especie? ¿Qué características tiene una especie? Una especie es un conjunto de individuos con características iguales o semejantes. Puede ser iguales o puede ser semejantes. Por ejemplo, una especie es el hombre, el ser humano. Un perro también es una especie. Fíjense que hay diferentes razas, tanto de personas como de animales, como de perros, de gatos, pero siempre esas características son semejantes o iguales. Varían en alguna cosa, pero siempre el ser humano, aunque sea negro, blanco, amarillo, caucásico o mongólico o esquimal, de cualquier característica, siempre va a estar las condiciones que son fundamentales en un ser humano. Una especie, entonces, es eso, un conjunto de individuos capaces de poderse entrecruzar. Es muy importante eso, que tengan esa capacidad de entrecruzarse y de también generar descendencia. Hay muchas especies, hay muchos individuos que no tienen esa categoría, como por ejemplo los híbridos. En el caso de la unión de un caballo con una burra, por ejemplo, cuando tienen la descendencia, ese producto no se puede reproducir ni se puede entrecruzar porque es un híbrido. Ahí vamos a pasar entonces allá a hablar de lo que son las especies. Nosotros tenemos varias categorías de especies y yo quiero que en esto ustedes nos pongan la debida atención. Especies endémicas, especies nativas, especies introducidas, especies exóticas
especies invasoras. Antes de pasar en este mismo diapositiva, vamos a hacer una explicación general de todas para que estemos claros. ¿Cuáles son las especies endémicas? Las especies endémicas son oriundas, originarias de una región. Nadie las trajo, son de aquí, pertenecen aquí y fueron creadas y originadas en este lugar. Son únicas también, y si se encuentran en otro lugar es porque algún ser humano las llevó. En el caso de las especies nativas, tenemos también la misma situación. Son especies originarias de esta región, son propias de esta región. La única diferencia que tienen con las endémicas es que las nativas pueden encontrarse en territorios cercanos, es decir, no son únicas de nosotros, no son únicas, sino que pueden encontrarse también en otros territorios. En el caso de algunas especies nativas, podemos decir que están aquí en la isla de Santo Domingo, pero también están en Jamaica, en Cuba, en Puerto Rico, en la parte norte de Sudamérica. Estas son las que se llaman las especies nativas. Las endémicas solamente existen aquí en la República o en la isla de Santo Domingo exclusivamente. ¿Cuáles son las especies introducidas? Y ahí nosotros tenemos que cambiar especies introducidas por especies naturalizadas. Pero primero hablemos de las exóticas y para eso vamos a pasar a la otra diapositiva para que ya veamos con más claridad estas categorías. Ya dijimos que las especies endémicas son todas aquellas especies de animales o plantas que habitan en un lugar determinado, tienen su origen en ese mismo lugar y que no es posible encontrarlas de forma natural en otros lugares del planeta. ¿Qué quiere decir que no están de forma natural? Que prácticamente alguien las llevó, no llegaron espontáneamente. Si llegaron espontáneamente, entonces ya no son endémicas, podrían entonces ser de la otra categoría que es nativas. Las especies endémicas en este caso son únicas. A veces el endemismo puede ser un endemismo local, puede ser un endemismo puntual, puede ser un endemismo también regional o podría ser nacional y hasta continental. Esos endemismos que tenemos en la República Dominicana, nuestro país es sumamente rico en especies endémicas, especies únicas de un lugar. Para eso vamos a ver algunas ideas sobre estas especies endémicas que tenemos en la República Dominicana, pero quiero puntualizarle que las especies endémicas pueden ser puntuales cuando son solamente en un solo punto del país. O puede ser también nacionales cuando están en la región, en una región, o nacionales, o también totalmente insulares, que ya también son parte de Haití. A pesar de que nosotros en la República Dominicana tenemos especies endémicas, pero también en Haití hay especies endémicas. De un lado, únicas en Haití y de otro lado, únicas en la República Dominicana. Es muy interesante conocer eso, a pesar de que la flora haitiana prácticamente ha sido diezmada en más de un 90%. Veamos entonces las otras especies, las especies nativas. ¿Cuáles son estas? Las especies nativas, ya lo dijimos, es originaria de un lugar o zona en la que habita, pero que necesariamente no se encuentra solo en esta zona, sino que también se puede encontrar de forma natural en otras partes del mundo. Pero en estas otras partes del mundo, quizás podríamos decir que en el caso de especies nativas, están aquí en la República Dominicana, pero también pueden estar en Cuba, pueden estar en Puerto Rico, pueden estar en Jamaica o en el norte de Sudamérica. Un ejemplo fehaciente de eso, y mucha gente piensa que es una especie endémica, es la caoba. La caoba hasta hace no mucho tiempo era la flor nacional de la República Dominicana y fue cambiada. ¿Por qué? Porque la caoba no es totalmente nuestra. La caoba se encuentra también en Puerto Rico, en Cuba, en Sudamérica, en Jamaica, a pesar de que hay una connotación que yo quiero compartir con ustedes que se llama aislacionismo ecológico. Cuando una especie
aún sea nativa, esté en un lugar, va adquiriendo condiciones muy particulares y la va diferenciando de otras áreas. Ya nosotros podemos decir claramente que la cotorra nuestra, que es una especie que ya la podemos identificar como una especie endémica, antes estaba catalogada como nativa, pero hay especies como la nativa, por ejemplo, el samán, es una especie nativa. El samán existe aquí, existe también en Haití, en Puerto Rico, en Cuba, en las islas, en Sudamérica. Son especies que comparten ese origen. Pero además de eso, miren qué interesante. También nosotros podríamos decir, ya conocemos la diferencia entre una especie endémica y una nativa. La endémica solamente de un territorio, única, y si está en otro lugar fue porque alguien la llevó. Pero ¿qué ocurre? Hay especies que son nativas, en el caso de la yuca, por ejemplo, del tabaco, son especies nativas porque tanto son originarias de aquí como de Cuba, de Puerto Rico, de Sudamérica, de toda esta zona, de la parte norte de Sudamérica. Sin embargo, qué interesante es poder decir entonces que esa especie, por ejemplo, la yuca, el tabaco, son especies nativas para cada región. Para la República Dominicana es una especie nativa, para Cuba es una especie nativa, para Jamaica, para Puerto Rico y para Venezuela. Pero ¿dónde están localizadas? En la región del Caribe. Entonces podemos decir claramente que esas especies son endémicas de la región del Caribe. ¿Me doy a entender? La diferencia de especies nativas y exóticas, endémicas, la endémica nadie las trajo, están aquí, no existen en ningún lugar del mundo de otra forma natural, y la nativa, a pesar de que ser de aquí, también comparten esa territorialidad con otros lugares, pero cercanos. Así vamos entonces a pasar a las especies exóticas. Qué interesante. ¿Cuáles son las especies exóticas? Son las que, de una manera u otra, a diferencia de las endémicas y nativas, fueron introducidas. Fueron totalmente introducidas y están aquí, en este lugar. Ahora, ¿qué quiere decir exótico? Exótico quiere decir raro, extraordinario. Quiere decir que son especies que no se han adaptado al nuevo ecosistema. Para nada se han adaptado. Tienen esa característica de que no están adaptadas. Y esos procesos de adaptación son muchos. Por ejemplo, una especie exótica es esta planta que vemos a cada rato y está en la Universidad Católica, Madre y Maestra, que es la araucaria. Mucha gente le dice el pino araucaria, pero no es pino, es una araucariácea. Ustedes la conocen. Esta planta, la araucaria, es exótica, pero nace aquí, se siembra aquí y se coloca de una forma impresionante. Adquiere un tamaño extraordinario, un verdor y un fuste pocas veces igualado. Además, echas semillas, echas flores y todo eso. ¿Y por qué nosotros decimos que es exótica? Simplemente porque las araucarias no se reproducen de manera natural. Hay que ayudarlas, hay que someter las semillas a un proceso de químico y físico para lograr conseguir que puedan ser viables. Y posteriormente, eso es en vivero solamente. Además de que hay que hacerlo también, a veces se hacen por estacas, por acodo y todo eso. Pero de manera natural, usted nunca va a ver una especie de araucaria. Va a ver una especie grande y va a haber muchas matitas pequeñas. Otro caso son los periquitos estos australianos que nosotros vemos también. Los periquitos son especies exóticas, pero sin embargo, cuando usted tiene un par de periquitos y los tiene en una jaula o un espacio y las alimenta, inmediatamente se reproducen de una manera impresionante. Ya al poco tiempo hay ya decenas y decenas de esas avecillas. Sin embargo, ¿por qué nosotros decimos que son exóticas? Porque ellas solamente, el alimento que ellas pueden utilizar es el alpiste. No se han adaptado a una nueva condición. En el momento que se liberen, y cuando se liberan hasta se mueren y otros aves se la comen, o en el momento que la araucaria comienza ya a que las semillas sean viables, entonces ya pasaría a ser a otra categoría. ¿Cuál es esa categoría? Se llama naturalizada. ¿Cuáles son las especies naturalizadas?
especies que anteriormente fueron exóticas y sin embargo se han adaptado perfectamente al hábitat o al nuevo ecosistema en que han sido introducidas. Ahí tenemos nosotros una vaca y esa vaca ciertamente se trajo, lo trajeron los españoles y se ha reproducido aquí de manera increíble. Así también especies naturalizadas son el mango, por ejemplo, la mangífera índica. El mango es una especie, ¿quién dice que el mango no es de aquí? El mango está totalmente naturalizado, pero el mango no es de aquí, el mango es de la India. Sin embargo, está totalmente adaptado, tan adaptado que se reproduce. Usted tiene una semilla de mango en cualquier sitio y se reproduce. Así también especies naturalizadas, ese bellísimo flamboyán que nosotros vemos, la Delonis regia. Esa planta es originaria de una isla de África que se llama Madagascar. Y sin embargo, el flamboyán fue traído aquí. Es parte de nuestro paisaje. Yo tengo un pintor amigo que es muy famoso, muy conocido, y casi todas sus pinturas son a base de flamboyanes. Y él me decía, Domingo, tú como ecologista, quiero que me ayudes a cuidar, los flamboyanes, porque si no me quedo sin trabajo. Hugo Mata, un famoso pintor dominicano. Y el flamboyán no es de aquí, y así podemos mencionar muchas especies que son naturalizadas. Ahora bien, una especie naturalizada, o mejor dicho, una especie exótica que no se adapta, si se adapta a esa especie exótica a través del tiempo, se convierte en naturalizada. Pero si no se adapta, si la especie, en lugar de integrarse al ambiente, es una especie que comienza a traer problemas, entonces tenemos otro tipo de especies que son las invasoras. ¿Cuáles son las especies invasoras? Son aquellas especies que no se adaptan, que no se adaptan, pero ¿cómo que no se adaptan? Se reproducen enormemente, tienen una reproducción extraordinaria, pero comienzan a entrar en conflicto con las demás especies, se convierten en un problema, se convierten en una especie de situación de beligerancia en el ecosistema. Le voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean. Por ejemplo, los hurones. El hurón es una especie que llegó aquí, es lo que le llaman la mangosta. Y es una especie que la trajeron supuestamente para comer ratas y ratones. Pero el hurón se convirtió en una especie sumamente dañina, peligrosa, transmite la rabia, muchas veces ataca al hombre, se come los pollos, no tiene un lugar definido. Inmediatamente podemos identificarla diciendo, es una especie invasora porque no se adapta al ecosistema, no tiene un hábitat definido, donde quiera que está tiene que salir corriendo y además de eso no se adapta porque entra en conflicto con las demás especies. Es una especie totalmente invasora. Así son también los ratones, las ratas y los ratones. Fíjense, ¿usted cree que los ratones tienen un lugar de vivir? No, no lo tienen. El ratón siempre es indeseado donde quiera que llegue. La gente no lo quiere. Y entonces ahí tenemos el problema de que los ratones siempre uno los saca de aquí, los tira para acá, los mata, los persigue. No tienen un lugar seguro para vivir, pero son sumamente dañinos, sumamente, vamos a decir, peligrosos también, porque también transmiten la rabia y además una cantidad de enfermedades como la toxoplasmosis y todo eso. Es un animal que no está adaptado a este ecosistema. ¿De dónde vino el ratón? El ratón vino de Europa y de Asia. Es un animal asiático y un poco europeo. Y lo trajeron los españoles de manera clandestina, vamos a decir de contrabando, en los barcos. Esto se llenó de ratones, lamentablemente, así como toda América, se llenó de ratones. ¿Ustedes recuerdan el caso del Titanic? Ese barco que en el 1912 chocó con un témpano de hielo. Cuando se estaba hundiendo, en la película ustedes lo pueden ver, los ratones están corriendo dentro del barco. Un barco grandísimo, sin embargo, era un barco nuevo. Era su primer viaje y ya estaba lleno de ratones. Y entonces los ratones cuando llegan aquí se transportan en la mercancía, los bultos, en el equipaje y ya ustedes saben, han llenado toda América de este animal tan peligroso. Plantas, por ejemplo, el caso del nin, la Azadirachta indica, Azadirachta indica. Esta planta vino también de la India, por eso se llama indica, igual que el mango. Y cuando
se siembra o cuando nace en algún lugar, inmediatamente la vegetación existente, él la cambia, la modifica y se queda solamente el niño. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, pues cambia la biodiversidad. Al cambiar la biodiversidad, el sistema de alimentación también sufren todas las aves, crea problemas en las cadenas alimentarias, crea problemas en la riqueza del suelo, crea problemas en todos los procesos ecológicos esenciales y se convierte en una verdadera plaga. Así también está, por ejemplo, la Acacia mangium, una especie que es maderable, muy fácilmente. Hay otra especie que ha llenado todos los ríos de la República Dominicana prácticamente, que es la caliandra o leracea. La caliandra llenó, ocupó el espacio que tenían el pomo. El pomo también es una especie invasora. El pomo no es de aquí. Sin embargo, el pomo tenía más de 400 años aquí en Santo Domingo y cambió toda la vegetación ribereña, lo que nosotros llamamos el bosque de galería de los ríos, lo cambió totalmente. Llegó un problema con el cambio climático y comenzó a morirse todos estas plantas, este pomo. Y sin embargo, comenzó a nacer entonces la vegetación natural que debía estar en ese lugar. Pero ¿qué ocurrió con el pomo? Que en muchos lugares se secó y quien ocupó el espacio fue la caliandra. La caliandra ha llenado todos esos espacios y trae plagas, trae enfermedades y trae muchos problemas. Definitivamente, para que hagamos un resumen de todo esto, tenemos las especies endémicas y nativas que tienen el mismo origen, pero la nativa comparte el territorio, comparte con otros lugares cercanos. La endémica es única y exclusiva de esa región. Nadie las trajo, nadie las introdujo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una especie naturalizada, perdón, una especie exótica, entonces esas especies o no se adapta nunca, le pasan muchísimos años, como el caso de la araucaria, que tiene más de 60 años en el país y todavía no se ha adaptado. Pero puede ir por dos vías. O se convierte en una especie naturalizada, que esa especie exótica se adapta a cualquier ecosistema y perfectamente bien. ¿Qué quiere decir adaptarse? Quiere decir que la especie se adapta al ecosistema y el ecosistema se adapta a esa especie. Fíjense qué bonito es el caso de las garzas. La garza no es de aquí. Sin embargo, la garza todavía no hay noticias de que la garza le haga daño a nada ni a nadie. Sí, mucho beneficio, porque el insecto come garrapatas, limpia de todas las áreas. Es una especie naturalizada que no hace daño. Las especies exóticas también pueden ser invasoras y es el caso que hemos estado diciendo. Trae especies, por ejemplo, para fines de mascotas y después que están ya grandes, toman como un acto están llenando todo el país. Las iguanas se comen el maíz, se comen la yuca, se comen la batata y ya hay aquí miles. La población de iguana verde sube casi a 15 millones de animales de eso y triplica la población humana de Puerto Rico. ¿Qué ha ocurrido? Que los puertorriqueños lo que se han inventado ahora es que han creado toda una industria de producción y exportación de carne de iguana. Y hay gente que sale por los montes a matarlas y siempre puede matar hasta en una sola ocasión, hasta 100 y 200 iguanas de la cantidad enorme que hay. Cuando ya hablemos entonces de todas esas especies, vamos a comenzar a mencionar entonces ya las especies endémicas. Y comencemos con la cigua palmera, la Dulus dominicus, fíjense su nombre. Esa especie es totalmente de la isla de Santo Domingo, no de República Dominicana, sino de Haití y la República Dominicana, aunque al igual que los haitianos, también esa especie y otras de Haití
han migrado hacia la República Dominicana. La familia de esta especie es la Dulidae. Es una familia única con una sola especie, que es la Dulus dominicus. Interesante saber que esta especie no se adapta en ningún otro lugar del mundo. Es increíble. Es solamente de aquí. Una especie bellísima. Es el ave nacional dominicana, que está identificada como el prototipo de especies en nuestro país y está muy ligada a lo que es el árbol de la palmera, ¿verdad que sí? Y así pasamos entonces a otra, que es la que se llama cuatro ojos. Ahí está, la Phaeocophilus palmarum, cuatro ojos. ¿Por qué le dicen cuatro ojos? Porque tiene como una manchita en los ojos y aparenta que tiene cuatro ojos. Es tan interesante esta especie que UNIBE, la Universidad Iberoamericana, la ha bautizado como el ave bandera de UNIBE. ¿Por qué razón? Porque por una razón muy particular, en el campus de UNIBE está lleno de cuatro ojos. Es una especie muy interesante, come insectos, come pequeños animalitos y ciertamente es un ave que identifica todo nuestro ecosistema. Es una especie totalmente endémica. Así también vemos entonces ahora vemos entonces la cotorra de la Hispaniola, la Amazonia ventralis. Fíjense, esta cotorra fue identificada en la selva amazónica y por la razón que yo le decía ahorita de lo que se llama el aislacionismo ecológico, esta especie se anidó aquí en la isla de Santo Domingo y adquirió características muy propias, características muy particulares y ya es reconocida como una especie endémica de la República Dominicana. Como una cosa interesante, en Puerto Rico en una ocasión existía también la cotorra, quizás con un poquito de diferencia de características, pero sin embargo, en Puerto Rico desapareció totalmente por la persecución y la cacería. Y resulta que de aquí, de manera clandestina, se llevaron unos 60 ejemplares hacia Puerto Rico para venderlos allá y se escaparon cuando estaban allá en el aeropuerto. Se fueron al monte y comenzaron a reproducirse. Hoy tenemos toda una colonia de cotorras de la Hispaniola, precisamente en Puerto Rico. Vemos otra, y en este caso estamos ya viendo otra especie diferente, que es el gavilán de la Hispaniola. El gavilán de la Hispaniola es mi familia muy cercana también del guaraguao. Fíjense que el guaraguao, hay un pequeño error en el que es buteo, no es bulteo, sino buteo, Rottweiler. Y ese gavilán de la Hispaniola es un ave endémica nuestra que come insectos, que captura pequeños animalitos, que se alimenta de toda clase de especies de pequeños insectos y es también una especie limpiadora de ecosistemas. Se ve fácilmente en las zonas boscosas de la Sierra de Bauruco, la Sierra de Neiva. Está en peligro de extinción, lamentablemente, pero la tenemos aquí. Así también vemos el pájaro bobo. ¿Cuántas cosas se han dicho del pobre pájaro bobo? Lo primero que la gente dice es que es un animal que se cuida poco. Cuando los cazadores andan haciendo daño por matarlos y le disparan, pues el pájaro bobo ni siquiera se mueve. Se queda estacionado en esa misma rama y hasta que los cazadores pueden hasta matarlo y cazarlo. Yo no sé qué ustedes piensan de los cazadores, pero yo pienso que un día las escopetas debieran caerle atrás a los cazadores. No me gusta ese tipo de animales. Perdón, ese tipo de personas. No quiero saber de los cazadores. Es más bonito tener un ave en la mano y verla y escuchar su canto que matarla. ¿Por qué hay que matarla? El pájaro bobo es un ave sumamente vulnerable y sensible. Y también aporta al ecosistema porque se alimenta de pequeños gusanos, de pequeños insectos también, igual que otros. Así también tenemos
otra especie interesante que es el pájaro carpintero. Increíble animal. Yo en días pasados estaba en el campo viendo, trabajando a un carpintero, cómo él ciertamente, como si fuera un cincel, va quitándole toda la corteza al árbol, haciendo un hoyo. ¿Ustedes saben cuál es la gran importancia del pájaro carpintero? Es que ese hoyo que hace muchas veces no es para él, para su especie, sino para albergar otras especies. Por eso muchas veces, cuando él termina su trabajo, lo que está haciendo es construyendo hábitats, construyendo hogares para otro tipo de especies. Característica única, tiene una lengua que es, vamos a decir, que no se puede diferenciar. ¿Cómo se llama esto? Es totalmente única. Y en una ocasión, cuando se creía que el carpintero era una especie de dañina, porque atacaba el cacao, atacaba muchos cultivos. El Ministerio de Agricultura pagaba no sé cuántos pesos, sumamente, conocemos que el pájaro carpintero es una especie totalmente endémica de la República Dominicana. Así pasamos entonces ya al Solenodon paradoxus, una especie interesante, es mamífero, es una especie que era parte de los animales de la época precolombina. Lamentablemente fue diezmada su población cuando se introdujeron a la República, a la isla, los perros y los gatos. Acabaron y ya comienzan a aparecer poblaciones solenodontes por ejemplo, en los Haitises, en la Sierra de Neiva, de Bauruco, en la Cordillera Oriental y en muchas zonas de montaña que hay bosques todavía, aunque sean secundarios. El Solenodon paradoxus, una especie que parece un ratón, pero ciertamente es insectívoro, o sea, come insectos, pero también es mamífero. Al igual que también que la otra especie que se parece mucho, que es la jutía, la Plagiodontia aerium. Esta jutía, también la población de jutía ha subido mucho en la cordillera septentrional, en las cercanías del Diego de Ocampo. Aparecen muchas jutías también ya, y es muy probable que en el propio Diego de Ocampo ya puedan aparecer dos especies, el Solenodon paradoxus y la Plagiodontia aerium. Son especies de la época precolombina, que cuando llegaron los españoles con todos esos animales, como los perros, los gatos, los chivos y todo ese tipo de animales que aquí no existían, acabaron con la población. Ahora se observa, la República Dominicana casi un 27% de su territorio es área protegida, ya ellos han encontrado un espacio de por lo menos tener ciertas características para poder sobrevivir y subsistir. Así de igual manera también vamos a hablar ahora de las iguanas. Esta iguana que ustedes están viendo, la Ciclura cornuta, aquí en la República Dominicana, nativas y endémicas, hay dos tipos de iguanas. Esta iguana es la iguana rinoceronte. Esta iguana no es endémica, pero yo quise colocarla para que ustedes vieran la diferencia. Esta especie no es endémica, pero es nativa. Esa especie tú la puedes encontrar en Cuba, en Jamaica, la puedes encontrar en Puerto Rico. Yo las vi también en la isla de Margarita, la vi también en Aruba, en grandes cantidades, la cornuta. Es una especie totalmente nativa, es decir, es nuestra, pero también se comparte el territorio con otra. Podríamos decir que es una especie endémica de la región del Caribe también, ¿verdad que sí? Es diferente a esta otra, la iguana de Ricord, que fíjense la diferencia, esta no tiene el cuerno delante, arriba, pero sí es una especie totalmente endémica. En el lago Riquillo la podemos encontrar en muchísima cantidad y ciertamente ya toman hasta un tamaño bastante grande.
Cuando usted va, por ejemplo, al lago Riquillo, usted se encuentra que ellas cuando ven personas, en lugar de salir corriendo, entonces lo que hace es que le caen atrás a la gente y hay personas del sexo femenino que se mandan corriendo porque ella les cae atrás, simplemente porque ya la acostumbraron a alimentarlas, cosa que no debiera hacer. Pero ciertamente ellas, la iguana de Ricord y la iguana cornuta, la otra, la ciclura cornuta, las dos han recibido ahora mismo vamos a decir, un incremento en su población. Y qué bueno, en algunos lugares de la línea noroeste también ha aparecido la iguana de Ricord y también la cornuta en el sur del país, en muchos territorios, como es el caso de la laguna de Oviedo y también en la laguna de Rincón. Son especies que están ahí, igual que nuestro Crocodylus acutus, que es el cocodrilo americano, que aunque no es endémico, es nativo. Y increíblemente ya la población de cocodrilos ha disminuido tanto. Antes, casi todos los ríos dominicanos estaban llenos de cocodrilos. Ahora solamente hay una pequeña parte en el lago Riquillo, que no llegan a 2000, y otra pequeña parte en lo que es la laguna de lo que se llama el lago Etán de Sumatre, o lago del fondo de Haití. Solamente quedan una pequeña cantidad de estos ejemplares. Ahí, en cuanto a las plantas, ya vamos a comenzar a ver algunas plantas como la palma real, la Roystonea hispaniolana. Fíjense que tiene su nombre hispaniolana. Increíble es ver esta característica de esta especie, se la adquirió a través del proceso mismo que yo le decía de aislacionismo ecológico. Es una especie que la Roystonea también está en Cuba, está en Puerto Rico, y en cada uno adquiere nombres diferentes. En Puerto Rico la Roystonea borinquena, en Cuba la Roystonea cubensis, en Venezuela la Roystonea venezuelana, y aquí la Roystonea hispaniolana como parte de la isla de Santo Domingo. En Florida también hay muchas especies de esta hispaniolana que fueron llevadas. Esta planta se adapta muy bien a cualquier territorio, pero es oriunda de aquí. Pero aquí adquirió características muy particulares que la fue diferenciando ya de las roystoneas de otros lados también. En una ocasión se quiso decir que esta era también la Roystonea borinquena, pero esta versión fue negada totalmente. Puerto Rico tiene su Roystonea y nosotros también tenemos la nuestra. Otra característica, otra especie es el ébano verde, una especie única en el mundo y tiene lo que nosotros llamamos un endemismo totalmente puntual. ¿Dónde está? En la reserva de las Neblinas, allá en el camino a Constanza. Usted la puede encontrar ahí, y un poco también en la zona de los Mañanguises, ya llegando hacia la zona de Valle Nuevo. El ébano verde es una madera preciosa. Usted sabe qué quiere decir preciosa, madera preciosa. Quiere decir, no es que sea bonita, sino que es costosa, es cara. Igual que las joyas preciosas, ¿verdad? Y la madera preciosa. Entonces, el ébano verde tiene un problema, que hay un insecto que la está atacando y entonces afecta la floración y la fructificación. Se come las frutitas y la población se ha visto diezmada porque casi no hay ejemplares adultos porque fueron cortados. Esta especie, hay toda una reserva científica que la protege allá arriba en la cumbre, en la cercanía de Casavito, en la loma de Casavito, camino a Constanza. Veamos otra. Ahí está otra especie que, igual que el ébano verde, también la podemos ver que cuando aparezca por ahí, que es la rosa de Valladolid, la Peresquia quisqueyana. Una persona muy querida por mí fue su descubridor, el doctor Alain Lioyer, francés, que estuvo muchos años aquí en la República Dominicana, casó con una dominicana, y es una especie única. Esa especie solamente nace de manera espontánea en la zona de Valladolid, en La Romana. Usted la puede ver entre los hoteles, usted puede ver, es interesante porque es un cactus con espinas y todo eso, pero miren qué flor más bella, por eso le dicen la rosa de Valladolid. Es una especie única en ese lugar y
por la característica única, ya le quitaron la categoría a la caoba, la flor de la caoba, y ahora la rosa de Valladolid es la flor nacional de la República Dominicana. Ya en todo el país se ha ido plantando. El Jardín Botánico Nacional ha reproducido una enorme cantidad de plantas de esas, de peresquias, y las ha ido sembrando en diferentes lugares. Aquí en la Pucamaima tenemos una cantidad apreciable, y también aquí en el Jardín Botánico de Santiago ya tenemos muchas. Igual que la rosa de Valladolid, también tenemos la Peresquia marcanoi, que es la otra, la rosa de Bánica. Esta diferencia de aquella es otro cactus también. Y esta Peresquia marcanoi fue descubierta por el doctor Eugenio de Jesús Marcano Fondet, una persona, uno de los investigadores naturalistas más grandes que ha dado Latinoamérica. Yo tengo vamos a decir, el privilegio de haber sido su alumno en varias asignaturas que entre ellos la botánica sistemática y la entomología. Y descubrió en el Cerro de San Francisco, allá en Bánica, en la provincia de Elías Piña, pudo descubrir también el mismo género Peresquia, y entonces el mundo científico la denominó Peresquia marcanoi. Si ustedes van a Bánica, en muchas casas de familia, usted la puede ver. Esta no se ha reproducido tanto como la quisqueyana, porque tiene un poquito más de problemas para ser reproducida, pero es una especie muy bonita y muy interesante. Esa es la Peresquia marcanoi. Y la cacatica, qué interesante es conocer la Tolumnia hennekenii. Fíjense, esta especie tiene una característica muy especial. No tiene ningún parecido a una cacata. Lo que se parece es a un abejón o a una abeja. Usted la ve, parece una abeja. Y mucha gente le dice la abeja negra. La abeja negra porque tiene ese color. Fíjense cómo se desarrolla. Dicen que posiblemente sea una de las orquídeas, es una orquídea de las más pequeñas que puedan existir. La flor de la orquídea más pequeña que pueda existir es de esta de la cacatica, de la abeja negra también, como le llaman. Y quien la descubrió le puso el nombre, fue un inglés, y le puso el nombre de hennekenii, en honor a Teodoro Hennekenii, que era el cónsul general de Inglaterra en ese tiempo. Nada que ver con todo esto. Esa especie está en Villalisa, en Montecristi. Se ha creado una reserva científica en ese sitio de apenas un par de kilómetros cuadrados, y ahí está vamos a decir, en un estatus crítico de existencia, pero el Ministerio de Medio Ambiente la está protegiendo. El botánico la está también, el Jardín Botánico de la capital la está reproduciendo y la está devolviendo a su hábitat, porque ella no se adapta a ningún otro ecosistema que no sea ese lugar. Yo invito a que ustedes cuando vayan, por ejemplo, cuando vayan a la Ensenada o a Punta Rusia, se vayan por la línea y doblen por Villa Elisa, y ahí está la reserva científica de la cacatica, así se llama, la cacatica. Otra especie, la salcedoa, de reciente descubrimiento. Fíjense que fue de tan reciente que se le puso el nombre de Salcedoa mirabiliarum, en honor a las hermanas Mirabal. Salcedoa porque está en la zona de Salcedo, en una zona de la cordillera septentrional. También se creó allí una reserva científica de la Salcedoa para ver si se podía reproducir. Ha sido muy perseguida, una flor muy linda, pero ciertamente está ya protegida y se espera que podamos nosotros ya tenerla como una especie prácticamente en nuestro ecosistema, que no se nos vaya a desaparecer. Otra especie es nuestro pino criollo, el pino occidental. ¿Y qué decir del pino nuestro? Ese pino es nuestro, de la República Dominicana. Ese pino, el pino occidentalis, es único de nosotros, de nuestro país. Ese pino occidentalis vino en su época anterior de Norteamérica, en la época de las glaciaciones, y como una especie pinácea, llegó aquí, adquirió características propias y lo tenemos como parte de nuestro propio ecosistema. Pasemos a otra entonces, que es el cagüey.
Interesante el cagüey. El cagüey es un cactus, ustedes lo están viendo. Pero el cagüey es el único cactus que es maderable. Oigan eso, es maderable. Se puede hacer sillas y mecedoras, pero esa misma condición acabó con el cagüey. Se da en la parte sur. Se ha dicho que se han encontrado algunos ejemplares también en la costa norte de Montecristi, pero allá el cagüey se está reproduciendo y prácticamente la gente acabó con él haciendo sillas, haciendo mesas, mecedoras. Un cactus rarísimo, un cactus totalmente maderable para hacer sillas, para hacer mesas. Y fíjense, al igual que todas las especies endémicas, también tiene un nombre indígena, cagüey. Así vamos a ver entonces ahora los cocotrinas. Ahí está el Cocotrinas spisa. El género Cocotrinas es muy rico en la República Dominicana. Hay más de 30 variedades de cocotrinas. Ese spisa, con la característica del tronco, que parece como si estuviera preñado, usted lo ve gordito así, es único en la zona de la provincia Peravia, en Baní. Quedan muy pocos ejemplares, pero ahí se puede identificar el Cocotrinas spisa. Así también el Cocotrinas bosquiana. Ese Cocotrinas está en la zona de Asua y está cerca de la parte ya costera de Asua. Es bellísimo y fue descubierto por grandes amigos nuestros, como es el caso de Mircea de Mejía, que por cierto ahorita me llamó, hablamos un rato, y de Ricardo García y de Francisco Jiménez, tres botánicos de aquí, de esta nueva generación. Fue erigido o denominado así en honor a Juan Bosch. Usted lo puede encontrar cuando usted va de Baní para Asua, en esas montañas que están cercanas al mar. Otro cocotrinas, también muy lindo, es ya este no es un cocotrinas, ese es el Pseudophenis ekmani, el cacheo de Oviedo, hermosísimo. Ese cacheo, que es donde se le saca el Maví ese. Ustedes han oído mencionar que el Maví cacheo, a pesar de que ya hay tan pocos ejemplares que no existe ya esa condición, porque el cacheo se muere cuando le sacan el Maví. Ekmani, porque fue quien lo descubrió Eric Leonard Ekman, uno de los grandes investigadores. Ahí hay toda una reserva científica que cuida ese cacheo en la zona de Oviedo y ustedes lo pueden ver. Bellísimos ejemplares que son bastante caros para sembrarlos en residencias y en lugares públicos. Otro que tenemos nosotros es el Cocotrinas argentea. Fíjense que la palabra argentea quiere decir que viene de la plata, el argentum, ¿verdad que sí? ¿Por qué le dicen Cocotrinas argentea? Porque en vez de la hoja, cuando está en periodo de lluvia, se pone al revés y adquiere un color plateado totalmente. Eso lo podemos encontrar en la zona de la cordillera septentrional, por aquí, por la zona de Jacagua, de Ocampo, ya subiendo por lo que dice la cuesta de Quinil. Otra especie también es el fragans. Miren qué lindo este ejemplar, el Cocotrinas fragans. Y todos son guanos, es el famoso guano. El fragans, hay una verdadera colonia de fragans en la zona de la cuesta de San José de las Matas. Cuando usted va camino a San José de las Matas, usted lo ve. Grandes áreas plantadas de manera natural por ese fragans. Y por último, a mí me encanta este Cocotrinas, la Zambia antillarum, una especie también que le llaman guaney. Aquí esta especie la podemos encontrar en toda esta parte de Santiago Rodríguez, en las zonas montañosas, donde están acercándose zonas transicionales entre bosque húmedo y bosque seco. Es una especie muy hermosa también. Nosotros tenemos un verdadero legado de este género Cocotrinas y del Zambia también. Bellísimas palmas. Aquí tenemos otras como el yarey, por ejemplo, la Copernicia verteroana, que es única, como también otras especies que crecen en lugares como es el caso de la baitoa. La República Dominicana es un verdadero lugar donde Dios nos regaló todo este legado para que nosotros pudiéramos disfrutarlo y sentirnos muy orgullosos de todo esto. Hasta aquí mi presentación. Ahora yo espero que haya preguntas y que haya comentarios y que la gente, me gustaría escuchar a la gente. Así es que muchas gracias por la presentación
por ustedes estar asistiendo a esta presentación y espero ahora que tengamos la participación de ustedes. Muchas gracias. Adelante, Jeffrey o Michelle. Hola, hola. Ya habiendo finalizado la excelentísima conferencia impartida por el ingeniero Domingo Rodríguez, le concedemos un pequeño espacio para que elaboren algunas preguntas, si tienen, para que Domingo se las responda. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, pueden escribirla en el chat que está disponible ahí debajo. Veo que aquí pusieron una secuencia de preguntas, déjame ver. Bueno, dice así el comunicado que pone el compañero Christopher Jiménez. Gracias, profesor, por tan interesante conferencia. Tengo unas cuantas preguntas. Disculpe la intención de algunas. ¿Me puedes aclarar nuevamente la diferencia entre especie naturalizada y especie invasora? Esa es la primera pregunta. Segunda, si una especie nativa llega a colonizar un área geográfica nueva, ¿se catalogaría como naturalizada o exótica? 3. ¿Solo se considera exótica una especie introducida por el ser humano? 4. Si una invasora crea problemas al ecosistema debido a su gran eficacia biológica, alta tasa de reproducción, ¿por qué a su criterio no se adapta? Y en esa misma línea cito el ejemplo de la calliadra. Si ocupó todos los nichos ecológicos o espacio en el bosque de la galería, considera que se adaptó. 5. Respecto a la cotorra de la hispaniola. Okay. Entonces, la especie de Puerto Rico se originó como una población aislada de aquí. Sí, ¿me puede explicar nuevamente el concepto de aislacionismo ecológico y citarme algún ejemplo? Esa es las preguntas de joven Christopher Jiménez Orozco. Maestro, tiene que activar el micrófono, Domingo. Maestro Domingo, tiene que activar el micrófono. Ya, escucha ahora. Sí. Bien. El aislacionismo ecológico tiene que ver con la característica que adquiere una especie, tanto de animal como planta, cuando tiene una cierta distancia, cierto distanciamiento, vamos a decir, de aislamiento de algún lugar. En el caso de la República Dominicana, somos una isla y estamos bastante retirados de la parte continental, ¿verdad que sí? De la zona costera continental. Y eso hace, junto a la condición especial que tenemos nosotros en la isla, y además al caso de los vientos alisios que llegan, lo que es el polvo del Sahara y todo eso, las especies que tenemos aquí van adquiriendo cierta característica muy... Es igual que en las zonas también desérticas. Esas especies se desarrollan allí, no pueden salir de ahí, adquieren características propias y entonces se convierten en especies que en otro lugar es la misma especie, pero aquí adquirió características y condiciones muy especiales. Eso se debe prácticamente a la distancia, a la distancia física y también a algunas circunstancias también, como yo te decía, de lo que son los vientos alisios, lo que es
la faz desértica del planeta y otras características. En el caso de muchas especies dominicanas, la propia situación orográfica de las cordilleras haga que creen incluso aislacionismos en un sitio y de otro. Y usted lo puede ver eso en el caso de la población humana también. Fíjense lo pequeño que somos nosotros. Sin embargo, usted identifica claramente a una persona del sur con uno del Cibao, ¿verdad que sí? Y otro de la capital. Eso básicamente crea lo que ha creado ese proceso de aislamiento que va denotando entonces una característica muy especial en las personas. No sé si me di a entender. En el caso de la cotorra, fíjense, si nosotros vemos las categorías de las especies y que claramente las definimos como las especies endémicas y nativas que tienen una especie nativa, nunca podrá ser endémica. ¿Me doy a entender? Nunca. Va a tener siempre esa condición y esa connotación. Una especie endémica nunca tampoco dejará de ser endémica, siempre será endémica, pero si la cambiamos de territorio, inmediatamente puede adquirir otras características, como por ejemplo, nuestra cotorra que se llevaron a Puerto Rico, que es una cotorra nuestra, ya no es endémica de Puerto Rico, ni endémica de la República Dominicana. Allá se adaptó a ese ambiente. Entonces, ¿qué categoría va a tener? ¿Qué va a tener allá? Si se adaptó perfectamente al ambiente en esa zona. ¿Ah? ¿Qué característica va a tener? Una especie totalmente naturalizada, ¿verdad? En el caso de especies como la iguana verde, que se trajo de otro sitio y era una especie exótica y se convierte en un problema de, vamos a decir, de confrontación con otras especies y de hacer daño y de no, acuérdense que yo decía que una especie tiene que naturalizar, tiene que adaptarse al ecosistema, pero también el ecosistema tiene que adaptarse a esa especie también. Tiene que haber una armonía, una conciliación completa. En el caso de esa iguana verde, entonces, cuando hace tanto daño y crea tantas situaciones peligrosas, se convierte entonces, pasa a ser una especie exótica a una especie totalmente invasora. ¿Me doy a entender? Yo te decía que las especies endémicas y nativas son oriundas del mismo lugar. La diferencia de una y de otra es que las endémicas son exclusivas y las nativas son de aquí, pero no son de manera exclusiva. Pero la otra categoría son las exóticas, las que se introdujeron, vinieron de fuera. Una se adaptó magníficamente bien, que es la naturalizada. Otra no se ha adaptado todavía y se ha convertido en una especie que no echa para adelante, ni para atrás ni para adelante. Esa sigue siendo exótica. Pero otra se convierte en una plaga, comienza a crear problemas, como el caso de la caliandra. ¿Qué situación ha traído? ¿Se ha adaptado a ese lugar? Sí, la especie está ahí, metida ahí, pero está causando problemas. Está causando problemas a la flora, la fauna. Está cambiando el ecosistema totalmente. Por lo tanto, es una especie invasora. No sé si te pude responder lo que tú me preguntabas. Otra pregunta, vamos a ver. Muy bien, maestro. Aquí alguien puso, excelente, muchas gracias. Laura. Otra dijo, Mac, una aclaración. Cicluro cornututa solo está en la isla de Santo Domingo y la isla ¿Perdón? de Mona. ¿Perdón? La ciclura cornuta solo está en la isla de Santo Domingo y en la isla Mona. Estuvo también en Navassa, pero esta subespecie se considera extinta. Varias islas de las Antillas Mayores tienen especies endémicas. Ahí termina. Sí, yo le recuerdo al amigo que yo dije que la ciclura cornuta es una especie nativa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le dije a él que ciclura cornuta también hay yo le recuerdo que le dije que yo la vi en la isla Margarita
que la vi en la isla de San Martín, que la vi en Aruba, ¿verdad que sí? Y es muy probable, es muy probable, es muy probable que también esté en otro territorio. Carlos, yo te llamo ahora, cuando estoy en la conferencia. En Navassa, es una islita que está entre Cuba y Haití, que los americanos se la tomaron para ellos, pero Haití la está reclamando. En Navassa también hay ciclura cornuta y muy probablemente pueda existir también como parte de la isla de Santo Domingo. En Haití hay ciclura cornuta y ciclura ricordi también, ricord, porque el endemismo dominicano muchas veces está unido al de Haití, pero la cornuta sí está, la ciclura ricordi no está en Puerto Rico ni en una otra isla de Cuba, ni de ninguna de esas. Sí la cornuta, pero la ricordi solamente está en esta zona, por eso es endémica de aquí, de esta zona, solamente de aquí. Muy bien, maestro. Esto es un comentario que hace Henry Moronta. Domingo Rodríguez, un consagrado, Henry Moronta hace un comentario sobre usted. Domingo Rodríguez, un consagrado a la defensa del medio ambiente y a dar a conocer nuestros recursos naturales. Me encanta esa forma sencilla que tiene Domingo de explicar las complejidades de la naturaleza. Este fue un comentario que dice ese joven, Henry Moronta. Sí. Gracias a Henry siempre por sus palabras tan bellas siempre. Pero yo puedo decir, Henry está en Estados Unidos ahora mismo, está en Nueva York. Y Henry trabajamos juntos en varios proyectos en el Río de Ocampo, sobre todo, en el Río del Toro. Henry es una persona que conoce mucho, tanto como yo, de medio ambiente, de plantas, y es un referente al que yo he acudido varias veces también. Yo me siento muy orgulloso de que Henry esté participando también. Mi abrazo y mi cariño de siempre para mi hermano Henry Moronta, alias el jefe. Adelante. Muy bien. Joel Rojas, el género de Peresquia no cambió en tiempos recientes. No, no. Que yo sepa, no. Ambas cicluras, a mi entender, por su rango de distribución y donde se localiza, es endémica de la isla, en donde reporta ciclura cortuna fuera de la isla. El género, ¿cuál fue el primero que dijo? El género Peresquia. No, el género Peresquia no ha cambiado, todavía sigue siendo Peresquia. Quisqueyana, Peresquia marcanoi. Son especies, ese género existe también en otros países, en otros territorios, el género Peresquia. La ciclura cornuta, vuelvo otra vez y le digo, es una especie nativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es exclusiva de la República Dominicana, sino que también está en otras islas del Caribe, de las Antillas. Y sobre todo hemos tenido avistamientos de esa ciclura cornuta en la isla de Navassa. No sé si te han mencionado esa islita, Navassa, con doble S, que está deshabitada, no tiene habitantes ahora mismo. Y los ingleses, los americanos lo usaban para sacar guano, para sacar restos vamos a decir, de desechos orgánicos, productos de aves y de murciélagos. También está en otras islas del Caribe, las Islas Vírgenes, en todas esas pequeñas islas del arco de las Antillas también hay, igual, y le dije también igual que la isla de Aruba. Yo las he visto en Aruba y también en la isla de Margarita. Pero es la cornuta, pero la ricord es solamente nuestra, es de aquí, solamente de este territorio. Ya no hay más preguntas por el chat, sin embargo, pueden desactivar su micrófono si alguno no quiere escribir y pueden hacer cualquier pregunta o agregar algo que tenga que agregar. Juan Espinal, vamos a ver, ¿qué nos dice? Díganos, Juan. Adelante, Juan Espinal.
¿No tienen más preguntas o sugerencias? Bueno, chicos, chicas, hasta aquí ha sido nuestro encuentro con el ingeniero Domingo Rodríguez. Si nadie más tiene más preguntas. Hola. Hola Jeffrey. No se oye. Profesor, ahora sí. Ya, profe, puede hacer la Oye, pregunta. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, adelante, adelante, Juan. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Les pido excusa porque estoy en el campo y tuve problemas con el internet. Pero en la última parte, y felicito al ingeniero Domingo Rodríguez por su excelente exposición y a todos los que están participando en este grupo tan importante de GeoWAS. Y una preguntita, porque no pude captar bien por el problema del internet. Usted habló de la planta Caguey. Entonces, no escuché bien dónde existe todavía, porque yo soy nativo de una comunidad que se llama Los Cagüeyes de Jánico. Sin embargo, allá no existe. Yo he buscado, he investigado, he buscado y no existe o no hemos podido encontrar la planta Cagüey. Eso está en Los Cagüeyes Jánico. Eso es camino a Juncalito. Y así se llama, y según la historia, por esa planta fue que se le puso el nombre de Cagüey, Cagüeyes, Los Cagüeyes. no lo escuchamos, Domingo. No se escucha. El micrófono. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, Ahora los sí. escuchamos. ¿Me escuchan? Bien. Juan, mire, la toponimia en la República Dominicana es un poco extraña, ¿verdad? Es un poco extraña. Yo conozco a Cagüeyes, que es esa comunidad de ahí de Camino Juncalito, ¿verdad que sí? Y me ha llamado mucho la atención, al igual que otra comunidad que San José de la Mata tiene dos lugares que se llaman Corocito. Creo que Corozo o Corocito, ¿verdad? En ninguna de las dos, las condiciones ambientales es para que haya ni corozo, ni corocito, ni cagüey. El cagüey es un cactus del bosque totalmente seco de la región suroeste del país. ¿Usted me está escuchando, Juan? Y no hay cagüey en esa zona de Jánico. Jánico tiene lo que se llama una zona de bosque húmedo y también de bosque transicional entre bosque seco y bosque húmedo, una transición. Pero el Cagüey es de zona muy seca, ¿verdad? De la región suroeste del país, la zona de Cabral y toda esa zona por ahí. Entonces, como yo le decía también con el corozo y el corocito, no hay corozo, la palma, la que se llama Acrocomia quisqueyana, tampoco existe ni nunca. No sé quién le pondría ese nombre. A lo mejor también, fíjense que la palabra, el vocablo cagüey es un vocablo indígena, ¿verdad? Y es muy probable que los indígenas también le hayan llamado así, quizás por otra planta, es muy probable, digo yo, pero ahí no hay cagüey, ni puede haber, porque es una zona, es de bosque, bueno, el cagüey es de lo que nosotros llamamos monte espinoso. La pluviometría para que haya cagüey tiene que estar por debajo de los 500 milímetros de lluvia por año. ¿Me doy a entender? Entonces, yo no sé de dónde sale ese nombre de cagüey, porque ahí no hay cagüey. Yo lo conozco muy bien la zona.
y no hay condiciones ambientales y naturales para que exista esa planta. ¿Me doy a entender? Es muy interesante. Es el único cactus maderable que existe. Ok. Un señor una vez allá, yo hablaba con ella, murió hace un tiempo, y él me decía, era una persona ya de 90 años, que existió una mata que conoció, pero ya desapareció realmente. Sí. No sé cómo. Es muy probable, Juan, que haya habido otra planta que le llamaran cagüey, pero yo le aseguro a usted que el cagüey del sur nunca podría existir ahí. Estamos trabajando, ¿qué podemos servirle? ¿Eh? Dígame. Ahora mismo no tengo. Cada vez como consigo trabajo. ¿Qué pasó? Domingo, continúa la conversación que se escucha por ahí, hay que silenciar. Sí, que yo le decía eso, que no tenemos esa posibilidad de que allá exista. Es muy probable que haya otra mata, otra planta que le llamen cagüey ahí. Es muy, porque son plantas, vamos a decir, fíjense que a veces hay plantas que en el sur le dicen un nombre y aquí en el Cibao le dicen otra. ¿Entiendes? Por ejemplo, el limoncillo, aquí le decimos limoncillo, en el sur le dicen quenepa. ¿Entiendes? A esta planta que nosotros le llamamos cambrón, allá en el sur tiene otro nombre también que le ponen allá en el sur. Pero en el cagüey, en el caso del cagüey, el cagüey que yo conozco, ese es un cactus de zona muy seca, sumamente seca. Adelante con otra pregunta. Buena. ¿Me escucha? Sí. Sí. Le habla Félix Terrero Vidal. Oh, mi amigo Félix Terrero, ¿cómo está? Bien, lo felicito. Me siento orgulloso de oír a un hermano expresarse de una forma tan técnica y con tanta altura. Lo felicito, lo escuché, todo está bien. Dios le siga dando sabiduría para que siga aportando lo que este país necesita. Sí, gracias Félix. Si no hay ambiente, Albert Einstein decía que el día que faltaran las abejas se terminaba la vida. Y si no cuidamos la flora, no vamos a tener abejas. O sea que lo felicito y que Dios le siga dando sabiduría. Me da mucho gusto escucharte, Félix Terrero Vidal. Félix y yo somos compañeros de estudios en el Instituto Politécnico Loyola, donde nos sentimos nosotros muy orgullosos de haber salido de allí. Increíblemente una institución muy buena. Y Félix Terrero Vidal es de Enriquillo, de la zona de Enriquillo, del sur del país, y conoce muy bien toda esa zona. Y él sabe que esas zonas son muy secas, sobre todo todo lo que se llama el Monte Espinoso, que es prácticamente el 12% del territorio nacional, es Monte Espinoso, una zona sumamente, perdón, el 2% del territorio nacional es Monte Espinoso. Vamos a ver otra pregunta o otro comentario. Otro comentario, otra pregunta. Vamos a ver. Quiero agradecerle a Domingo Rodríguez. Yo le habla a Jeffrey Torres. Quiero agradecerle por su excelente trabajo que ha dado aquí en esta conferencia virtual para el Grupo Ecológico GeoWAS y los demás compañeros. Estuvo muy bien con su amplia gama de conocimientos, impartiéndonos todo conocimiento acerca del endemismo en la República Dominicana y unos conceptos relacionados a lo mismo. Claro, muchas gracias. Quiero saludar, Jeffrey, a Nubis Cáceres, que lo estoy viendo por ahí, está en Santo Domingo. Está también Jessica Ureña, como también Ana Carolina, Unifer Tavares, Jonathan, Joandri, y muchos otros que he estado viendo por aquí, que nos hicieron el favor de compartir con nosotros. La idea es que hablemos de todos estos conceptos. Hay Andy Amaro, Diana, Christopher, nuestra amiga Michelle, Génesis, Mac, Andy, toda esta gente.
Michelle, que ha hecho un esfuerzo extraordinario. Michelle me ha asistido mucho. Es una muchacha muy preparada y que yo le auguro. Michelle va a ser del relevo de nosotros, yo creo. Yo espero que sí. Y también Jeffrey, también tú, Jeffrey. Yo espero que sigamos trabajando juntos en estos procesos. Y te quiero decir que no me he olvidado de Dicayagua. Vamos a trabajar enormemente en Dicayagua. Tengo muchos planes con Dicayagua. Vamos a hacer una verdadera reserva científica en ese lugar. Estoy muy agradecido a ustedes también por haberme invitado. Muchas gracias y nos vemos pronto. Cuando ustedes quieran, yo estoy siempre disponible. Un abrazo. Muchas gracias, Domingo. Gracias.